¿Será acaso cierto que si un grupo grande de personas empieza a ver algo, tú también empiezas a verse algo aunque antes no lo hayas visto? Yo pienso que a veces sí. La presión social y la sugestión nos pueden afectar tanto que realmente empezamos a ver cosas que no veíamos antes. Hoy toca el turno de analizar el caso del Mothman. Y así como ya lo hice con el caso del Pie Grande, de La Llorona, de tu abuela, voy a intentar arrojar algunas explicaciones psicológicas y sociales al respecto. Empecemos, como no, con primeramente narrar el mito en sí. El año era 1966. El reloj marcaba las 11:30 de la noche y había una leve llovizna. Dos autos con dos parejas transitaban por una zona conocida como TNT, en la ciudad de Point Pleasant, Virginia Occidental. Conducían cerca de un lugar que había servido como almacén para la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes? Esa sensación de que alguien te está observando, ¿verdad? Eso sentían aquellas parejas. Igualmente, no se preocuparon. La verdadera preocupación, que luego mutó en terror, llegó cuando divisaron un par de círculos rojos flotando en el cielo. Círculos rojos que rápidamente revelaron un rostro y un cuerpo tras ellos. Eran en realidad los ojos de una gigantesca criatura alada, no un pájaro. Aquello se asemejaba más a un humanoide peludo, robusto y con grandes alas. Ahora que si a eso le agregas un par de ojos brillantes, color rojo, lo que obtienes no es solo angustia, sino ese reflejo que nos grita que salgamos huyendo de ahí. Eso hicieron las parejas. Pisaron el acelerador, condujeron rápidamente para alejarse de ese ser volador. Uno de los hombres tras el volante, Roger, cuenta que alcanzó los 160 km por hora, y pese a ello, la criatura de los ojos carmesí les seguía el paso. Estaba siguiéndolos y parecía ser que no hacía esfuerzo alguno para igualar la velocidad del coche. Vamos, ¿qué animal puede mantener 160 km por hora sin mostrar agotamiento o signos de cansancio? Pocos segundos después, se hizo visible la entrada del pueblo más cercano. Ambos coches se adentraron en él, y fue en ese momento que la criatura les quitó el ojo de encima y se fue aleteando, perdiéndose en el lluvioso y oscuro cielo. La dupla de parejas contactaron con el sheriff para dar testimonio de lo sucedido. El sheriff, hombre valiente y decidido, se encaminó a la zona donde ocurrió aquella persecución, con la esperanza de corroborar el relato, pero no logró hacerse de ninguna prueba. A la mañana siguiente, el relato de la extraña criatura alada de ojos rojos fue contado a la prensa, y los periodistas no tardaron en hacer de ello la más famosa noticia de esa zona. Es súper interesante porque cuando la noticia circuló, la gente no tardó en bautizar con un nombre a este ser. Le llamaron Mothman, hombre polilla, y me llama mucho la atención porque un simple nombre puede jugar un papel importantísimo en la popularidad de un mito. La palabra Mothman seguramente generó muchísimo dinero en su época, y ese hecho, el ganar monedillas con los artículos en los periódicos, tiene por consecuencia, sí, lo adivinaste, falsos testimonios que después pasan a ser la verdad, entre comillas. Se dice que cuando el caso se dio a conocer, muchísimas personas emprendieron viaje a la zona para intentar ver con sus propios ojos al nuevo mito, a Mothman, a la sensación del momento. No es difícil entonces imaginar un escenario de histeria o paranoia colectiva, en el que muchas personas estaban deseosas por ver algo, y ese algo se volvió en realidad con la más nimia casualidad. Por ejemplo, ante mentes sugestionadas para ver un ser volador de ojos rojos, inclusive un simple búho o pájaro puede ser percibido como eso, un endemoniado ser alado, más aún si es un grupo grande de personas quienes te acompañan. Así pues, muchos esa noche juraron que el Mothman era real. Con sus ojos lo vieron. Preguntémonos ahora qué significa el Mothman para la cultura o la sociedad del pueblo donde se dice que fue visto. ¿Qué significa, por ejemplo, también el monstruo del lago Ness para su comunidad?
Pues sean criaturas verdaderas o no, lo que sí es verdadero y real es que se volvieron un símbolo de identidad. El Mothman se volvió una forma de identidad para los pueblos donde fue visto originalmente y para la ciudad de Point Pleasant, donde incluso puedes encontrar estatuas referenciales de la bestia hoy en día como estas que ves en pantalla. Pero Mothman no se volvió ese símbolo de identidad porque la gente de ahí es mentirosa. Lo mismo pasa con la leyenda de la Llorona o con el Pie Grande. Estas leyendas o estos mitos se vuelven un símbolo de identidad, porque todos, individual y colectivamente, desde el principio de la historia, necesitamos símbolos que nos ayuden a construir nuestra cultura y nuestra identidad, porque sin ellos, ¿qué seríamos? O más bien, ¿cómo nos diferenciaríamos? Por ejemplo, yo, Ronan, me diferencio de las demás personas porque mi comida favorita es la pasta de dientes. O sea, agarro pasta de dientes, la embarro en medio de una tortilla y me la como. O sea, si un día tú me ves por la calle y me preguntas, oye, perdón, este video tiene que ser serio. Desde el primer encuentro en la ciudad de Point Pleasant, los avistamientos nuevos del hombre polilla no se hicieron esperar y fueron cada vez más comunes. A continuación revisaremos un par de ellos y quiero que mientras los leo intentes detectar cuál es el elemento común en los supuestos testimonios. Para empezar, tenemos el relato de una familia que viajaba en coche por la zona de TNT para llegar a la casa de otros familiares. Llegando ahí, aparcaron el auto y en ese momento realizaron que el ahora famoso Mothman estaba siguiéndolos. Llenos de pánico, entraron a la casa y Mothman, como con toda la intención de causarles algún tipo de trauma, inteligentemente se asomó por una de las ventanas para mirar dentro. La policía fue alertada, pero cuando arribaron, la criatura se había ido. Después, con fecha en 14 de noviembre de 1966, un chico estaba por cenar cuando escuchó a su perro ladrar, así que salió al patio para ver qué pasaba y se encontró con esos enigmáticos ojos rojos y brillantes. Y en sus palabras, eso definitivamente no era un animal común. Ya saben de qué animal, o mejor dicho, bestia se trataba. Y antes de siquiera poder llamar a la policía de nuevo, el misterioso hombre pájaro salió volando. El 25 de noviembre, un vendedor de zapatos estaba cerca de TNT. En el cielo, de pronto se dibujó y ante sus ojos una gigantesca figura humanoide de ojos rojos. Era el Mothman, que de nuevo salió volando solo para dejar horrorizado a su testigo, que en este caso era un vendedor de zapatos que se aterrorizó tanto que ni siquiera se presentó a trabajar aquel día. Lo que estos tres relatos comparten son tres cosas: el avistamiento y pronto escape de la criatura, la paranoia y el sentimiento de pertenencia. Por un lado, el hecho de que la criatura siempre escape cuando llegan las autoridades es muy sospechoso, pero estos avistamientos de hecho pueden no ser falsos del todo. Son falsos en cuanto a qué pasaron, pero son verdaderos en cuanto al terror y en cuanto a lo que la gente sintió. Es decir, mito falso, avistamiento falso, sentimientos reales. Y esto se debe a un fenómeno conocido como paranoia o histeria colectiva, y se define así. Se trata de una reacción de estrés colectivo que produce una distorsión de la realidad en masa. Este efecto puede producir que la masa de personas en cuestión padezca los mismos síntomas físicos, como ansiedad, ataques de ansiedad, mareos, desmayos, etc. A su vez, en los síntomas psicológicos tenemos ciertas distorsiones cognitivas e ideas irracionales como la persecución, la indefensión, etc. Tal vez esto era lo que sufrían las personas de Point Pleasant y alrededores. Solo veían algo como producto de la sugestión social. De hecho, también hay otro concepto muy interesante, y es que hay gente que está tan estresada que cualquier excusa para liberar ese estrés o ese miedo que pueda usar, pues bueno, lo va a usar. En este caso, si hay un nuevo mito en el pueblo, el Mothman, pues ahí se va a ir toda su ansiedad y todo ese miedo que tenían por otras causas. Es como una especie de liberador catártico, pero a esto tenemos que sumarle también, y como había dicho, el tema de la pertenencia. Es decir, si toda la gente estaba viendo al Mothman, se generaba en ellos ese sentimiento de ser parte de, en este caso de la ola de avistamientos, de no sentirse excluidos o fuera del auge popular de la criatura. Y claro, si la criatura es un tema popular, te puede traer atención a ti si vas y dices, yo vi a la criatura. Entonces, si combinamos la histeria colectiva con el sentido de pertenencia, con este otro concepto que les dije de que la gente
busca excusas para liberar su estrés o sus miedos. Como resultado, obtienes los múltiples avistamientos. Pero claro, esto no quiere decir que también haya habido gente que con toda la intención del mundo se inventó que vio al Mothman, porque como decía, eso pues te puede traer atención. De hecho, no tengo ni la más mínima duda de que hubo varios periodistas que, en un intento de obtener éxito laboral, se inventaron múltiples testigos y testimonios sobre la supuesta criatura. Ahora presten atención a lo siguiente, y es lo que a mí más me llama la atención de este caso. Así como de pronto, de la nada, la leyenda del Mothman inició y se internó en la mente e imaginación de la gente, asimismo se esfumó, y por una causa muy amarga. Primero veamos el suceso aterrador que en verdad pasó, y luego mi teoría respecto a la respuesta social que hubo después de este siniestro. Como primer pensamiento, creerás que el caso de la periodista Mari Hire, que te contaré, es el típico de alguien que se inventa cosas para lograr el éxito con sus artículos periodísticos. Pero no, aquí pasa algo diferente, así que escúchalo completo antes de hacer conclusiones. Mari Hire publicó muchos artículos sobre el Mothman. Ella era parte de la ola de publicaciones día tras día. Sin embargo, sus escritos poco a poco se tornaron muy especiales, empezando con que juró que un par de hombres vestidos de negro acudieron a su domicilio para pedirle que parara de investigar a la criatura. Luego de eso, en las noches, experimentó una y otra vez un extraño sueño donde un puente de Point Pleasant, el llamado Silver Bridge, se venía abajo llevándose la vida de docenas de personas. El 15 de diciembre de 1967, el sueño de la periodista Mari Hire, o mejor dicho, la pesadilla, se hizo realidad. Había, como de costumbre, en el puente de Silver Bridge docenas de personas en sus autos, muchísimas de las cuales habían supuestamente presenciado al Mothman, y Mari Hire, que iba al volante, nunca le hubiera pasado por la conciencia que el puente se vendría abajo tal como sus sueños lo habían profetizado, incluyéndola. Lamentablemente, ese día fallecieron más de 40 personas. Ante todo, he de decir que esta es una tragedia y debe tomarse siempre con seriedad. De manera que lo siguiente que diré solo es dicho como manera de relatar y analizar los posteriores eventos, y no por querer restarle importancia o seriedad a lo que pasó en el puente. Desde ese trágico incidente, los testimonios de apariciones del Mothman pararon por completo. La gente simplemente percibió a aquel acontecimiento como el punto más álgido y el fin de la leyenda. A mí me resulta muy curioso y hasta fascinante darnos cuenta de que, así como la histeria colectiva tiene un desencadenante, también tiene un cortafuegos. En otras palabras, tuvimos un primer avistamiento del Mothman por aquellas dos parejas. Eso desencadenó toda la histeria colectiva. Pero claro, ¿hacia dónde iba toda esa histeria colectiva? ¿A dónde se dirigía? No podía estar solo ahí en el aire flotando, y parece como si la gente solo hubiera estado necesitando de otro incidente muy trágico o muy llamativo para descargar toda esa histeria, la paranoia, ¿no? Para deshacerse de ella. Es como cuando alguien con celotipia, o bueno, cuando alguien está muy celoso con su pareja, y de pronto el mínimo indicio o la acción más pequeña desencadena en su mente una explosión de celos. Que por cierto, pues no sean celosos. En mi caso yo no soy celoso, simplemente si tengo novia, pues bloqueo todos los hombres que tenga agregados en WhatsApp, porque pues es lo natural, ¿no? O sea, pues ¿por qué no? Es como si la histeria colectiva fuera un gran globo que se infla esperando nada más para ¡pup! Un aguijón y ¡pup! Desinflarse. En este caso, pues no es como que la gente fue e hizo cosas malas, pero pues también debe de haber casos de histeria colectiva en los que la gente termina por hacer algo muy malo, pues por toda esta misma histeria, ¿no? Que tienen encima. Después de lo del puente, las teorías locas no se hicieron esperar. Algunos proponen que, supuestamente, el Mothman era un mensajero, un heraldo de la muerte que solo venía a pronosticar la próxima gran desgracia de la ciudad, lo que significa que es de temer que algún día reaparezca, porque eso significa que otra gran catástrofe se avecina. Otros dicen lo que yo pienso, y seguramente tú también. Primero, que el Mothman solo es un ser imaginario, producto de la histeria, y segundo, el accidente del puente no tiene nada que ver. Fue trágico desde luego, pero no se debió ni vino profetizado por el Mothman. Aquí hay otro aspecto que comentar, y es que a veces la gente, sin quererlo, simplemente no acepta inconscientemente que el mundo a veces es
aburrido, sin más. Es decir, a veces la gente inventa motivos y causas sobrenaturales para todo, a veces para no aceptar que cosas arbitrarias pueden sucederle a quien sea, como cuando a alguien bueno le pasan de repente, de la nada, cosas malas por mala suerte. Hay mensajes de WhatsApp. Pero como decía, cuando a alguien bueno le pasan cosas malas y uno tiende a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué le pasaron cosas malas si él era bueno? Explicaciones hay muchas y como digo, algunos dicen no, pues tal vez fue un demonio maligno. Eso pasaba pues sobre todo en épocas más antiguas a esta. Así por ejemplo, las personas buscaron alguna causa para el derrumbe del puente. No podía ser que se hubiera derrumbado solo por los desgastados soportes. Tenía que haber algo más. Algún castigo divino, algún ente o alguna criatura extraña y malévola. ¿Y qué era lo que tenían a la mano? Pues el Mothman. Igual siempre hay gente de los dos bandos, gente con teorías locas y gente un poco más sensata. En su intento por hallar una causa mayor y extraordinaria para lo ocurrido en el puente, la gente incluso trajo a colación una antigua leyenda. Dijeron que el Mothman era el espíritu de un antiguo líder de las tribus nativas, un tal Jocolescua. Volvemos con lo mismo, a veces la gente, antes de aceptar que el mundo es tan cruel, prefieren buscar motivos sobrenaturales. Por ejemplo, todos aquí sabemos o hemos escuchado hablar de la gran catástrofe de Chernobyl, cuando la planta nuclear explotó en los años 80. Para mí es claro que todo aquello fue el fruto de errores y vicios humanos, pero para otra gente no. Según leí en un artículo, algunos trabajadores que sobrevivieron contaron que presenciaron a un extraño ser volador cerca de los helicópteros de rescate cuando todo ocurría aquel tétrico 26 de abril de 1986. Y desde luego no faltaron los que enlazaron estos testimonios de un ser volador al Mothman. Y así también con otras catástrofes ocurridas a lo largo de la historia. Hay gente que siempre intenta encajar de alguna manera u otra a lo sobrenatural o al Mothman en todas esas cosas tan horribles que de repente pasan, para tal vez no aceptar el hecho de que sucesos tan desgraciados ocurren porque sí, y nada tiene que ver lo sobrenatural. Al final lo que tenemos es una amalgama de fenómenos sociales y psicológicos, con gente que jura que empieza a ver algo, y luego hay otra gente que ya estaba estresada de antes y ese relato les afecta más, y luego otra gente que vaya exagera lo que otros les contaron, pues para salir en el periódico, para aprovecharse del morbo de la gente, y después de eso viene la histeria colectiva, que termina por explotar o llegar a su auge cuando una tragedia mayor sucede, en este caso pues el puente de Silver Bridge. Luego de ello vienen los pensamientos de que algo tan aterrador no puede suceder porque sí, alguna fuerza mística o algún ser deben estar involucrados. Y bueno, creo que con todo lo anterior he descrito más o menos cómo funcionan las leyendas, por lo menos en base, porque cada caso tiene su cosa particular e interesante. De hecho, te recomendaría que miraras mi videoanálisis sobre el caso Bigfoot o sobre el caso de La Llorona, mitos populares muy parecidos al de Mothman. En esta parte, pues lo más obvio que podemos decir es lo típico, ¿no? Que qué tal si esto pasó en el pasado, con todos esos dioses sobrenaturales, ¿no? O sea, que empezaron porque alguien vio algo, luego alguien contó esa mentira exagerada y así se fue pasando de persona en persona, pues hasta que llegamos a lo que llegamos, ¿no? Pero pues también hay otros motivos por los que cosas como el Mothman de repente funcionan, porque pues también hay ese sentimiento en los humanos de que necesitamos sentir que estamos alerta, ¿no? Que no estamos descuidados. Entonces puede que si Point Pleasant era un lugar muy tranquilo en esos tiempos, el hecho de que ahora existiera el Mothman pues hacía que estuvieras tenso, ¿no? Que la gente estuviera todo el rato pues mirando a su alrededor, como cuando un perro está, vaya, alerta. O a veces, más que por cualquier otra cosa, puede que el Mothman solo funcione literalmente por aburrimiento, pero no aburrimiento de que pasen cosas feas, sino simplemente pues aburrimiento. O sea, es más difícil, es más chistoso o es más entretenido hacer un mundo en el que puedas decir, oh mira, hay un ser volador. Pero bueno, sobre estos temas de la cultura, sobre cómo se forma la cultura, la identidad de la gente dentro de una cultura, ya haré un video en específico. Y creo que para este he dicho pues bueno, lo necesario y suficiente para el caso de Mothman. Y bueno, si llegaste a esta parte del video, me ayudaría muchísimo de verdad si compartes y das un like y un comentario. Bueno, porque ha sido muy difícil mantener el ritmo que llevo hasta ahora de ir a mi trabajo normal, subir un short todos los días, estudiar para mejorar para los videos, hacer videos en sí, pues un montón de cosas. Pero bueno, solo eso. Entonces déjame un comentario y un pulgar si este video te ha gustado.
Suscríbete pues para más contenido y sígueme en redes sociales, que ahí también subo contenido. Y yo soy Ronan Marcus, y nos vemos en otro video. Adiós.